¿Quieres invertir y hacerte rico? Genial. Pero ahora tu portafolio está en rojo, rojo, negativo, negativo. Cada vez que lo revisas, está peor. Las noticias gritan sobre colapsos, recesiones y correcciones. Pero, ¿qué significa todo eso? ¿Deberías entrar en pánico, comprar más, vender todo o simplemente cerrar la aplicación y llorar? Antes de tomar cualquier decisión, recuerda que muchos colapsos del mercado en la historia han creado nuevos millonarios. Esta podría ser tu oportunidad para hacerte rico. Entonces, ¿cómo hacerlo? Antes de empezar, primero entendamos, ¿por qué colapsan los mercados bursátiles? ¿Es normal esto o deberías preocuparte? ¿Cómo sobrevives a un colapso? Y lo más importante, ¿cómo algunos obtienen ganancias mientras otros lo pierden todo? En este video cubriremos todo lo que necesitas saber sobre los colapsos del mercado bursátil. Comencemos. Sección 1. ¿Por qué colapsan los mercados bursátiles? Para entender los colapsos del mercado bursátil, primero necesitamos saber por qué suceden. Un colapso es cuando el mercado cae de repente y rápido, lo que significa que muchas acciones caen bruscamente. Esto generalmente ocurre por 3 razones: estallido de burbujas, mala economía y eventos cisne negro. Desglosémoslo. La primera son los estallidos de burbuja. Probablemente has escuchado la palabra burbuja en el mercado bursátil, pero ¿qué significa realmente? Una burbuja ocurre cuando los precios de las acciones suben mucho más de lo que deberían, usualmente por hype, no por crecimiento real del negocio. Y cuando los inversionistas se dan cuenta, venden todas las acciones y los precios caen con fuerza. Un ejemplo real es la burbuja.com a principios de los 2000. Internet era la nueva moda, y los inversionistas tiraban dinero a cualquier empresa que tuviera .com en su nombre, incluso si no tenía ganancias ni modelo de negocio real. En su punto más alto, más de 400 empresas de Internet salieron a bolsa, y el Nasdaq, el índice pesado en tecnología, subió más del 800% en total. Pero cuando la gente se dio cuenta de que la mayoría de esas empresas no ganaban dinero, los inversionistas vendieron todas sus acciones y la burbuja explotó. El Nasdaq se desplomó casi un 80%, borrando billones de dólares en valor de mercado y necesitando 15 años para volver a su precio original antes de la burbuja. Así funcionan las burbujas. El hype infla los precios, la realidad los revienta. Luego, la segunda razón es una mala economía y ciertas políticas. Una mala condición económica, como cuando la inflación es demasiado alta, hace que la comida y el alquiler sean más caros. La gente reduce su gasto, lo que significa que las empresas venden menos. Cuando una empresa gana menos, los inversionistas esperan menores beneficios en el futuro, así que venden la acción y el precio baja. Si esto continúa, puede llevar a una recesión, cuando toda la economía se encoge. La producción se ralentiza, el gasto cae y los inversionistas entran en pánico, provocando que el mercado bursátil caiga aún más. Por eso, las recesiones a menudo están vinculadas a colapsos bursátiles. A veces, ciertas políticas también pueden causar colapsos. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco Central sube las tasas de interés para frenarla, haciendo que los préstamos sean más caros. Las empresas que necesitan dinero tienen dificultades, así que recortan producción. La gente empieza a ahorrar más y gastar menos, lo que aumenta el pánico y empuja las acciones aún más abajo. Y por eso, cada vez que este tipo anuncia cambios en las tasas de interés, los inversionistas se preocupan. Si las tasas suben, los préstamos se encarecen para las empresas y las acciones generalmente bajan. Si las tasas bajan, los préstamos se abaratan, las empresas tienen más dinero y las acciones generalmente suben. La tercera razón son los eventos cisne negro. Cisne negro es solo otro nombre para desastres inesperados, como guerras, pandemias, ataques terroristas, escándalos financieros y más. Este tipo de shocks hacen que la gente se preocupe por la economía, lo que hace que se asusten y vendan sus acciones lo más rápido posible, causando el colapso de precios. Un ejemplo real es el colapso por COVID-19 en 2020.
Nadie vio venir la pandemia, y en semanas los mercados globales cayeron más del 30% porque los inversionistas entraron en pánico ante el cierre de negocios y el colapso económico global. Así que estas tres son las razones principales detrás de un colapso del mercado bursátil. Por supuesto, hay otros factores, como demasiado apalancamiento, margin calls o incluso comportamiento de manada. Pero no entraremos en detalle porque quiero mantener esto simple. Ahora que sabemos por qué colapsan los mercados bursátiles, la verdadera pregunta es, ¿esto es normal o deberías preocuparte? Descubrámoslo en la siguiente sección. Sección 2. ¿Son normales los colapsos del mercado bursátil? Sí, los colapsos del mercado bursátil son normales. El mercado no sube todo el tiempo, se mueve en ciclos, con subidas y bajadas. Si estás invirtiendo a largo plazo, necesitas entender que los colapsos son parte del juego. De hecho, para los traders, estas subidas y bajadas son oportunidades para comprar barato y vender caro. Porque si las acciones solo subieran, todos invertirían a largo plazo en vez de hacer trading. Lo creas o no, la historia muestra un patrón repetido de caídas del mercado. La primera son los pullbacks, cuando los precios caen entre un 5 y 10%. Esto ocurre casi cada año y se considera un movimiento normal. La segunda son las correcciones, cuando las acciones caen entre un 10 y 20%. Como su nombre indica, ocurren cuando los inversionistas se dan cuenta de que los precios están sobrevalorados y vuelven a su valor real, normalmente cada 1 o 2 años. La tercera son los mercados bajistas, cuando las acciones caen entre un 20 y 40%. Esto suele pasar cada 5 o 6 años, a menudo por desaceleraciones económicas o subidas de tasas. Y la última son los colapsos, cuando las acciones caen un 40% o más. Estos ocurren aproximadamente cada 10 a 20 años, normalmente debido a eventos cisne negro como crisis financieras o desastres globales. Aquí está la tabla de diferencias, si quieres tomar captura. La historia ha demostrado una y otra vez que el mercado se recupera y se vuelve incluso más fuerte después de cada colapso. En 1973, el colapso del embargo petrolero derrumbó los mercados casi un 50% y tomó de 7 a 10 años para recuperarse completamente. Durante el lunes negro de 1987, la NYSE cayó un 22% en un solo día, pero se recuperó en 2 años. Durante la crisis financiera de 2008, el S&P 500 cayó casi un 50%, pero finalmente se recuperó en 4 años. Durante el colapso por COVID-19 en 2020, la NYSE cayó 30% en solo 5 semanas, pero se recuperó en 4 meses. Distintos colapsos, pero el mismo patrón. El mercado cae y regresa incluso más fuerte. ¿Quién perdió dinero? Los que entraron en pánico y vendieron. ¿Y quién ganó dinero? Los que mantuvieron la calma y conservaron acciones fuertes. Pero algunas personas aún se asustan y dicen, el rendimiento histórico no garantiza resultados futuros. ¿Y si esta vez es diferente y nunca se recupera? ¿Cómo lo sabemos? Eso no está completamente mal, pero sí hay indicadores para saber cuándo un colapso es parte del ciclo y cuándo realmente deberías preocuparte. Los colapsos son normales si ves que las empresas siguen operando. La gente aún puede gastar y hacer actividades y se han tomado medidas para estabilizar las cosas. Entonces, lo más probable es que el mercado se recupere, pero esto aplica principalmente a economías grandes y estables como la de Estados Unidos. En países más pequeños o inestables, los colapsos pueden tardar más en recuperarse o recuperarse de manera diferente. Así que debes entender la condición de tu país. Solo deberías preocuparte si la economía entera colapsa. Como si las empresas siguen quebrando, los bancos se van a la bancarrota, la gente no puede acceder a su dinero y el país incumple su deuda. Esas situaciones son extremadamente raras, pero si ocurren, sí, ese es el tipo de colapso del que es mucho más difícil recuperarse. Ahora entiendes qué colapsos son normales y cuáles no. Así que tu siguiente pregunta es, ¿cómo sobrevivir a un colapso del mercado bursátil?
Bueno, descubramos eso en la siguiente sección. Sección 3. ¿Cómo obtener ganancias en un colapso del mercado bursátil? Un colapso del mercado bursátil puede parecer el peor momento para invertir. Podrías preguntarte, ¿cómo siquiera sobrevivirlo? Pero aquí está la parte sorprendente. Muchas personas realmente ganan enormes beneficios durante un colapso. Para los inversionistas inteligentes, un colapso es una de las mejores oportunidades para construir riqueza a largo plazo. Como dijo Warren Buffett, sé codicioso cuando otros tienen miedo. Entonces, ¿cómo se hace realmente? Veamos los errores más comunes y qué deberías hacer si quieres obtener ganancias durante un colapso. El primer error es vender en pánico. Cuando la gente ve su portafolio volverse rojo, su primer instinto es vender todo antes de que caiga más. Pero la verdad es, no has perdido dinero a menos que vendas. Una acción puede estar bajando, pero aún puede recuperarse. Pero si vendes con pérdidas, esa pérdida se vuelve real. Si invertiste en empresas fuertes y rentables, normalmente no hay razón para vender solo porque el mercado está bajando. En lugar de vender por pánico, mantén la calma, mantente informado y piensa a largo plazo. El segundo error es intentar predecir el fondo. Muchos inversionistas intentan predecir el punto más bajo de un colapso y esperan el momento perfecto para comprar. Pero el problema es, ¿qué tan preciso puedes ser prediciendo el punto más bajo? Muchos esperan demasiado y lo pierden, mientras que otros compran demasiado pronto pensando que no bajará más, solo para verlo caer aún más. En lugar de adivinar, una mejor estrategia es el Dollar Cost Averaging, o DCA. DCA significa invertir una cantidad fija de manera regular. Así, compras más cuando los precios están bajos y menos cuando están altos. Esto elimina el estrés de intentar predecir el mercado y, mientras compres empresas fuertes y rentables, es una estrategia tranquila siempre que confíes en la fortaleza a largo plazo de la empresa. El tercer error es comprar malas acciones solo porque están baratas. Si notas, sigo enfatizando la importancia de comprar empresas fuertes, buenas y rentables. ¿Por qué? Cuando los precios se desploman, es tentador comprar cualquier cosa que parezca una ganga. Pero no todas las empresas se recuperan. Algunas quiebran completamente y sus acciones nunca vuelven a subir. Por eso es tan importante enfocarse en empresas fuertes, con baja deuda, ganancias sólidas, historial de sobrevivir tiempos difíciles y buenas perspectivas. Durante un colapso, las grandes empresas se vuelven baratas no porque sean malas, sino porque todos están en pánico. Por ejemplo, antes de la crisis de 2008, Amazon estaba alrededor de $90 por acción. Con $1,000 solo podías comprar 11 acciones. Cuando llegó el colapso, Amazon cayó a menos de $40 por acción. Con esos mismos $1,000 podías comprar 25 acciones. Si investigaste y creías que Amazon era una empresa fuerte y rentable con buen futuro, podrías haberla comprado en ese precio. Años después, Amazon se recuperó y explotó por encima de $3,000 por acción en 2021. Eso es más de 8,000% de crecimiento. Esas 25 acciones valdrían más de $75,000. El cuarto error es no diversificar. Algunos inversionistas ponen todo su dinero en una sola acción o sector pensando que es una apuesta segura. Pero cuando llega un colapso, algunos sectores caen más que otros. Los inversionistas inteligentes diversifican en distintos sectores como tecnología, salud, consumo y servicios públicos, para que si un área cae, otra pueda equilibrar las pérdidas. Algunos diversifican incluso fuera de acciones, bonos, materias primas o acciones internacionales. Si elegir acciones individuales es complicado, puedes comprar fondos como ETFs o fondos índice, que distribuyen tu inversión automáticamente entre muchas acciones. Así, no tienes que elegir las empresas tú mismo. El último error es el FOMO, el miedo a quedarse fuera. Cuando el pánico se extiende, la gente sigue ciegamente lo que hacen los demás. Si todos venden, ellos venden. Si las noticias predicen desastre, lo creen.
Pero incluso inversores legendarios como Benjamin Graham o Peter Lynch han dicho que ni los profesionales de Wall Street pueden predecir el mercado perfectamente. Asegúrate siempre de entender en qué estás invirtiendo, haciendo tu propia investigación. Y si no estás seguro, hablar con un asesor financiero está bien. Pero siempre entiende en qué inviertes. Nunca sigas ciegamente a nadie, ni siquiera a los expertos. Como dice Warren Buffett, nunca inviertas en algo que no entiendes. Ahora, esos son los errores comunes y las acciones inteligentes para principiantes. Pero hay una estrategia más que algunos profesionales usan para obtener ganancias durante un colapso: la venta en corto. La venta en corto es cuando apuestas a que el precio de una acción bajará. Por ejemplo, imagina que tu amigo tiene una acción que vale $100. La pides prestada, la vendes por $100 y esperas. Si cae a 70, la compras, se la devuelves a tu amigo y te quedas con los 30 de diferencia. Pero si sube a 120, debes recomprarla con pérdida. Algunos inversionistas legendarios hicieron miles de millones vendiendo en corto, pero es extremadamente riesgoso. Solo lo explico como conocimiento. No es recomendable si no lo entiendes completamente. Un colapso del mercado bursátil da miedo, pero es solo parte del ciclo. Históricamente, el mercado estadounidense siempre se ha recuperado e incluso ha alcanzado nuevos máximos después de los colapsos. Nadie puede predecir el futuro, pero los patrones pasados muestran señales de recuperación a menos que la economía colapse completamente. La clave para sobrevivir y obtener ganancias es mantener la calma, evitar vender en pánico, investigar bien y comprar acciones de calidad con descuento. Los que venden por miedo pierden, pero los inversionistas inteligentes convierten los colapsos en sus mayores victorias. Así que cuando llegue el próximo colapso, no lo temas, prepárate.